Le dijeron a Sofía que era basura. Le dijeron que una camarera como ella no era digna ni siquiera de limpiarle el barro de los zapatos a un hombre como Lorenzo Valente. Pero cuando el multimillonario más temido de Nueva York, un hombre del que se rumoreaba que era el rey del inframundo, entró en el restaurante con su aterradora madre, todo el mundo se quedó paralizado. Todos excepto Sofía. Ella no vio a un monstruo. Vio a un hijo que intentaba complacer a su madre. Una frase pronunciada en un dialecto olvidado lo cambió todo. Ella no solo sirvió una mesa. Sin saberlo, reclamó una corona. Y el karma fue brutal. La lluvia en Manhattan no lavó la suciedad. Solo hizo que las luces de neón de la ciudad se reflejaran con más fuerza en el pavimento, cegándote ante la miseria que se escondía en los callejones. Sophia Miller se ajustó el cuello de su uniforme áspero y se miró en el reflejo de la ventana oscura de la Oro, el restaurante italiano más pretencioso del Upper East Side. Parecía cansada. Sus ojos, normalmente de un vibrante color avellana, estaban apagados por los turnos dobles y el peso aplastante de las facturas del hospital de su madre. A sus 24 años, Sofía debería estar terminando su máster en lingüística. En cambio, estaba allí, rezando para no dejar caer la bandeja. Miller, deja de admirarte a ti misma y ve a la sala. La mesa 4 necesita agua, y si te vuelvo a ver holgazaneando, estás despedida. La voz pertenecía a Brad, el jefe de sala. Brad era un tirano mezquino con un traje barato que compensaba su falta de personalidad, aterrorizando al personal. Tenía algo en contra de Sofía, específicamente, porque ella había rechazado su torpe insinuación 2 meses atrás detrás del contenedor de basura durante un descanso para fumar. Sí, Brad, lo siento, murmuró Sofía, tomando una botella de agua filtrada. Loro era el tipo de lugar donde una ensalada costaba más que el alquiler de Sofía. Los clientes eran tiburones de Wall Street, viejos ricos y magnates de la tecnología. El personal era tratado como muebles, necesarios pero invisibles. Si hablabas, eras molesto. Si cometías un error, te despedían. Esa noche la tensión en la cocina era asfixiante. El jefe de cocina, un francés volátil llamado Pierre, gritaba por el aceite de trufa. Los ayudantes de camarero temblaban. «Escuchad». Brad dio una palmada, reuniendo a los camareros cerca de la estación de servicio. «Tenemos una visita VIP a las 8 in. La familia Valente». Se hizo el silencio entre el grupo. Incluso el ayudante de camarero más nuevo conocía el nombre de Valente. Eran propietarios de la mitad de las empresas constructoras de la ciudad, 3 líneas navieras y, según se rumoreaba, de los políticos locales. Pero los rumores eran aún más oscuros. La gente susurraba que los Valente no solo eran poderosos, sino también peligrosos y depredadores. Algunos decían que nunca envejecían. Lorenzo Valente vendrá con su madre, Donna Isabella. Brad siseó con la frente sudada. Todo debe salir perfecto. Si alguien lo estropea, me encargaré personalmente de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Recorrió con la mirada la fila de rostros aterrorizados y señaló con su dedo regordete a Chloe, una camarera rubia tan maliciosa como hermosa. «Chloe, tú te encargas de la mesa. Tienes el aspecto que les gusta, elegante». Chloe sonrió con aire burlón y lanzó una mirada triunfante a Sofía. «No te preocupes, Brad. Sé cómo tratar a los hombres de alto nivel». «¿Y tú, Miller?», Brad se burló, volviéndose hacia Sofía. «Mantente alejada de la sección A. Estás a cargo del baño y de recoger las mesas en la parte de atrás. No quiero que tu pobreza arruine la experiencia, Valente». Sofía se mordió los labios con tanta fuerza que sintió el sabor del cobre. Necesitaba este trabajo. Mañana era el tratamiento de diálisis de su madre y le faltaban $300. «Entendido», dijo en voz baja. Cuando el reloj marcó las 8, el ambiente del restaurante cambió. No fue solo un cambio en el nivel de ruido. Fue un cambio en la presión del aire. Las pesadas puertas de roble se abrieron, no por un portero, sino aparentemente por sí solas. Lorenzo Valente entró. Era más alto de lo que sugerían las fotos de la prensa sensacionalista, de hombros anchos, con un traje negro a medida que parecía absorber la luz a su alrededor. Tenía la piel pálida, casi alabastrina,
que contrastaba fuertemente con su cabello negro como el ala de un cuervo. Pero eran sus ojos los que helaban la sala, fríos, penetrantes y desprovistos de calidez. Del brazo iba dona Isabela. Era pequeña, de aspecto frágil, vestida de negro matutino, con un velo de encaje que cubría su cabello plateado. Caminaba con un bastón, pero no se apoyaba en él. Lo usaba como un cetro. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Sofía, que limpiaba una mesa en un rincón oscuro de la parte trasera, sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. No era exactamente miedo, era una extraña atracción magnética. «Por aquí, señor Valente», dijo Brad, inclinándose tanto que resultaba embarazoso. «Tenemos reservada nuestra mejor mesa para usted y su madre». Lorenzo no lo miró, simplemente asintió con la cabeza y guió a su madre a través de la sala silenciosa. Al pasar por la sección de Sofía, dona Isabela se detuvo. Giró la cabeza, olfateando ligeramente el aire, con sus ojos oscuros escudriñando las sombras. Por una fracción de segundo, su mirada se fijó en Sofía. Sofía bajó la vista inmediatamente, agarrando su trapo. «Madre», la voz de Lorenzo era profunda, un barítono que vibraba en el suelo. «Nada. Filio mío», murmuró la anciana, «solo el aroma de algo viejo». Se sentaron. La pesadilla estaba a punto de comenzar. El servicio fue un desastre desde el principio, aunque no por falta de esfuerzo por parte de Chloe. Chloe se cernía sobre la mesa como un buitre con tacones de diseño. Servía el vino con gran pompa. Se reía demasiado fuerte de cosas que no eran graciosas y se inclinaba demasiado hacia Lorenzo, mostrando su escote. Lorenzo parecía aburrido. Miró por la ventana, removiendo su vino, un tinto añejo que parecía inquietantemente espeso en la copa. Pero el verdadero problema era dona Isabela. Apartó su plato después de un bocado de risotto. «Basura», escupió. El restaurante se quedó en silencio. La sonrisa de Chloe se desvaneció. «¿Pasa algo, señora? Es el plato estrella de nuestro chef. Las trufas blancas traídas en avión desde...» interrumpió la anciana con voz ronca y áspera. «Sabe a plástico y a ego. Quiero agua, sin hielo». Chloe se apresuró a traer el agua. Brad sudaba la gota gorda en un rincón, gesticulando frenéticamente para que el chef solucionara el problema. Sofía observaba desde las sombras. Ella podía ver lo que ellos no veían. La anciana no solo era exigente, estaba sufriendo. La forma en que se sujetaba la mandíbula, el ligero temblor de su mano. Estaba incómoda, tal vez enferma, y se sentía sola. Lorenzo estaba presente físicamente, pero su mente parecía estar a siglos de distancia. 10 minutos más tarde, el desastre se agravó. Chloe, nerviosa por la mirada de la anciana, se inclinó sobre la mesa para rellenar las copas de vino. Su manga se enganchó en el borde del bastón de la donante, que estaba apoyado contra la mesa. ¡Crash! El pesado bastón con empuñadura de plata cayó al suelo con un fuerte golpe. ¡Qué torpe!, siseó Brad, apresurándose a salir de su puesto. Chloe se quedó paralizada, horrorizada. «Lo siento mucho, no fue mi intención». Dona Isabela miró el bastón en el suelo y luego a Chloe, con una expresión de absoluto desdén. No se movió para recogerlo. En su mundo, las reinas no se inclinaban ante el suelo. Los ojos de Lorenzo destellaron de irritación. Se dispuso a levantarse, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra se movió rápidamente por el suelo. Era Sofía. No lo había pensado. Simplemente actuó. Se deslizó junto a Brad, se arrodilló con elegancia y recogió el bastón. Era frío al tacto, más pesado que el plomo. Al levantarse, extendió el bastón con ambas manos, inclinando la cabeza respetuosamente. No miró a Lorenzo a los ojos, miró a la madre. «Aquí tiene, señora», dijo Sofía en voz baja. Brad agarró a Sofía por el brazo, clavándole los dedos en el bíceps. «¿Qué haces aquí, Miller? Te dije que te quedaras atrás. Aléjate de esta mesa ahora mismo». Se volvió hacia Lorenzo con una sonrisa falsa en el rostro. «Señor Valente, le pido 1000 disculpas. Es una empleada de bajo nivel. No está capacitada para la sección VIP. Se marchará inmediatamente». Tiró con fuerza de Sofía. Ella tropezó y casi volvió a dejar caer el bastón. «Déjala ir», dijo Lorenzo. La voz no era fuerte,
pero golpeó a Brad como un golpe físico. Soltó a Sofía al instante. Lorenzo miró a Sofía, la miró de verdad. Observó el uniforme desgastado, las ojeras, la dignidad de su postura, a pesar de la humillación. Dona Isabela, sin embargo, estaba mirando las manos de Sofía. Manejas ese bastón como si fuera una espada, muchacha, no un palo. Sofía levantó la vista y se encontró con los ojos de la anciana. Mi abuela solía decir, un bastón sostiene el peso de una vida, señora. Merece respeto. Isabela entrecerró los ojos, murmuró algo entre dientes, en voz baja y rápida. Era italiano, pero no el italiano que se enseña en las escuelas. Era un dialecto del sur profundo, de las antiguas colinas de Basilicata, un dialecto que había desaparecido casi por completo en el siglo XX. Yo, idiota, siempre rodeada de idiotas. Solo deseo una copa de sangre verdadera, no esta basura. Era una frase metafórica, o eso pensaba Sofía. En el viejo país, sangre verdadera significaba vino casero fuerte, del tipo que manchaba los dientes y calentaba el alma. Sin pensarlo, Sofía respondió. No respondió en inglés, no respondió en italiano estándar. Respondió en el mismo dialecto, con palabras que fluían de su lengua como un recuerdo de su infancia, cuando escuchaba las historias de su nona. La sangre auténtica es difícil de encontrar en una ciudad de agua sucia. Señora, pero quizá la cocina tenga vino que recuerde la tierra. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Chloe se quedó boquiabierta. Brad parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Lorenzo Valente se tensó por primera vez en toda la noche. Su actitud fría se resquebrajó. Sus pupilas se dilataron, tragándose el iris. Miró de su madre a la camarera con el uniforme desgastado. El rostro de Dona Isabela se quedó en blanco. Luego, lentamente, una sonrisa agrietó su piel de porcelana. Era una sonrisa aterradora y hermosa. ¿Hablas la lengua de las antiguas colinas? Susurró en inglés, con la voz temblorosa. Mi abuela era de Matera, dijo Sofía, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Me lo enseñó antes de morir. Matera, susurró Isabela. Miró a su hijo. Lorenzo, ¿has oído? He oído, mamá, dijo Lorenzo. Su voz ya no sonaba aburrida. Era intensa, centrada por completo en Sofía. Parecía un depredador fijándose en su presa, pero también había curiosidad en ella. Brad, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación y demasiado estúpido para leer el ambiente, intervino de nuevo. Siento mucho si te ha ofendido con su galimatías. Sofía, ve a la cocina. Estás despedida. Recoge tus cosas y vete. ¿Despedida? La palabra salió de la boca de Lorenzo. Giró la cabeza lentamente hacia Brad. La temperatura del restaurante bajó 10 grados Celsius. El vino en las copas parecía temblar. ¿La estás despidiendo?, preguntó Lorenzo, con voz sedosa y peligrosa. Sí, señor. Inmediatamente, balbuceó Brad, pensando que estaba de acuerdo con el multimillonario. Ella es grosera. Ella es la única persona en esta sala que ha hecho sonreír a mi madre en 50 años, dijo Lorenzo. Se puso de pie. Se alzaba imponente sobre Brad. Si ella se va, nosotros nos vamos. Y si nos vamos, compraré este edificio mañana por la mañana solo para desalojarte personalmente. Brad palideció. Lorenzo se volvió hacia Sofía. Le tendió una mano que lucía un anillo con un escudo más antiguo que la ciudad de Nueva York. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Sofía, susurró ella. Sofía Miller. Sofía probó el nombre como si lo saboreara. Mi madre desea un vino que recuerde la tierra. ¿Sabes dónde encontrar algo así en este establecimiento? Sofía asintió, su miedo sustituido por una extraña adrenalina. La bodega de reserva, estante inferior, parte trasera izquierda. Hay una botella polvorienta de 88 que Pierre esconde para sí mismo. Es lo más parecido a su hogar. Lorenzo sonrió. Era una expresión devastadoramente atractiva que hizo que a Sofía le temblaran las rodillas. Ve a buscarlo, Sofía, le ordenó en voz baja, y trae 3 copas. Beberás con nosotros. El descenso a la bodega del oro fue como entrar en otro siglo.
El aire era denso, fresco y olía a tierra húmeda y roble envejecido. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas mientras sus sensatos zapatos de trabajo golpeaban el suelo de piedra. No podía creer lo que acababa de pasar arriba. Lorenzo Valente, el hombre que podía comprar y vender toda la manzana, la había defendido. Y dona Isabela, una mujer que miraba a todo el mundo como si fueran insectos, le había sonreído. Era el dialecto. Tenía que serlo. Era una conexión con un pasado que la anciana claramente apreciaba. Sofía navegó por el laberinto de altos estantes de madera, pasando los dedos por botellas cubiertas de polvo que valían más que el coche de su madre. Encontró el escondite de Pía exactamente donde lo recordaba, en el estante inferior, detrás de una caja de Prosecco carísimo. Ahí estaba, el de 82 Bo. La etiqueta estaba manchada, el sello de cera ligeramente astillado, pero se notaba que estaba cargado de historia. Lo acunó con cuidado, sintiendo una extraña sensación de reverencia. «Te crees muy lista, ¿verdad, basura?» El silbido vino de detrás de ella. Sofía se dio la vuelta, casi dejando caer la botella. Brad estaba de pie al final del pasillo, con el rostro manchado de rabia bajo la tenue luz de la bodega. Parecía trastornado. La humillación de arriba había roto algo en él. «Brad, solo estoy cogiendo el vino que pidió el señor Valente», dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme, mientras apretaba la preciosa botella contra su pecho. «¿El señor Valenti?», se burló Brad, acercándose. La vendedora de repente se sintió muy pequeña. «¿Crees que por haberle murmurado algunas tonterías campesinas a su madre senil eres especial? No eres nada, Miller. Eres un poverino de Queens, ahogado en deudas. Sé lo de las facturas de tu madre. Veo las llamadas de cobro en tu formulario de contacto de emergencia». La crueldad de sus palabras hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. «Quítate de en medio, Brad. Están esperando». «Que esperen», gruñó Brad. Se abalanzó hacia adelante y agarró a Sofía por la muñeca, clavándole los dedos dolorosamente. «Dame la botella». «No, Pierre te matará. El señor Valente no se enterará». Brad se burló. Con la mano libre, cogió una botella abierta de vino tinto barato y avinagrado de una estantería cercana. «Este es el plan. Voy a coger ese bo, lo voy a vender yo mismo y me voy a embolsar los $2,000. ¿Y tú? Tú les vas a llevar esta porquería. Cuando la vieja bruja lo escupa y exija que te despidan por insultarla, Valente no te salvará 2 veces». «Estás loco», jadeó Sofía, luchando contra su agarre. «Soy el gerente», gritó Brad, salpicándole la mejilla con saliva. «Ahora dámelo, o juro que lo romperé aquí mismo y les diré que se te cayó porque estabas borracha en el trabajo». Le retorció la muñeca. Sofía gritó, aflojando el agarre del bow. De repente, el aire de la bodega cambió. No solo se enfrió, se despojó por completo del calor. Las sombras en la esquina del pasillo parecieron profundizarse, fusionarse en una forma sólida. Brad se quedó paralizado. Aún no lo veía, pero lo sentía. Un miedo animal primitivo que silenció su ira al instante. La señora dijo que no. La voz no resonó. Parecía provenir justo al lado de sus oídos. Un susurro aterciopelado envuelto en una cuchilla de afeitar. Lorenzo Valente se materializó desde las sombras. No había caminado por el pasillo. Simplemente apareció. Brad soltó a Sofía como si fuera hierro al rojo vivo. Retrocedió tambaleándose y derribó una pila de cajas vacías con un estruendo ensordecedor. Lorenzo no miró a Brad. Miró a Sofía, sus ojos oscuros escudriñando su rostro, bajando hasta su muñeca enrojecida, donde Brad la había agarrado. Apretó la mandíbula y un músculo se le tensó en la mejilla. «¿Te ha hecho daño?», preguntó Lorenzo. La pregunta era aterradoramente tranquila. Sofía negó con la cabeza, incapaz de hablar. Temblaba, pero ya no era por Brad. La presencia de Lorenzo Valente en ese espacio reducido era abrumadora. Olía a lluvia fría, a cuero caro y a algo más. Algo metálico, como sangre en una moneda de cobre. Lorenzo finalmente dirigió su atención a Brad. El gerente estaba acorralado contra un botellero, gimiendo en silencio. «Eres un hombrecillo mezquino y insignificante.
dijo Lorenzo. No alzó la voz. Sin embargo, sonó como un trueno en ese pequeño espacio. Si vuelves a tocar lo que es mío, no solo perderás tu trabajo, perderás la capacidad de usar esa mano. ¿Qué es mío? La frase resonó en la mente de Sofía. Vete, ordenó Lorenzo. Brad huyó, subiendo a toda prisa las escaleras de piedra como una rata que escapa de una alcantarilla inundada. Lorenzo se volvió hacia Sofía. El aura amenazante se retiró, sustituida por una extraña e intensa quietud. Extendió la mano y le quitó con delicadeza el varolo de sus temblorosas manos. Sus dedos rozaron los de ella. Estaban más fríos que el aire de la bodega, como el mármol en invierno. «Ven, Sofía», dijo en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. «Mi madre está esperando su vino, y yo estoy esperando saber quién eres realmente». Volver al comedor le pareció surrealista. La cálida iluminación, el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones. Ahora todo le parecía falso. La realidad era el hombre frío que caminaba a su lado y el terror que acababa de experimentar en la bodega. Brad no estaba por ninguna parte. Chloe estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, pálida y con los labios apretados, mirando a Sofía con odio mientras Lorenzo la guiaba de vuelta a la mesa VIP. Donna Isabella levantó la vista cuando se acercaron. Sus ojos se iluminaron al ver a Sofía, ignorando por completo a su propio hijo. «Ah, la chica de las colinas ha vuelto», dijo Isabella con voz ronca, y trajo el tesoro. Sofía volvió a su entrenamiento, aunque le temblaban ligeramente las manos mientras presentaba la botella. No tenía sacacorchos. Lorenzo extendió la mano. «Permítame». No pidió ninguna herramienta. Simplemente colocó el pulgar contra el sello de cera y presionó. Con una fuerza increíblemente precisa, atravesó el lacre y el corcho envejecido que había debajo, sacándolo con un movimiento limpio y silencioso. Era una hazaña de fuerza en los dedos que debería haber sido imposible para un humano. Sofía cogió las 3 copas que había conseguido en la estación de servicio. Sirvió una pequeña cantidad para que Isabella la probara. La anciana agitó el líquido carmesí oscuro, lo llevó a su nariz e inhaló profundamente. Cerró los ojos con éxtasis. «¿Ves?», susurró. «Huele a tierra húmeda y sombras. Huele a casa antes de los incendios». Asintió con la cabeza. Sofía sirvió una copa llena para Isabella y luego otra para Lorenzo. Por último, se sirvió una copa para ella, sintiéndose ridícula allí de pie, con su uniforme manchado, sosteniendo una copa de vino de $50. «Siéntate», ordenó Isabella, dando una palmada en la silla vacía a su lado con una energía recién recuperada. Sofía dudó, mirando a Lorenzo. Él asintió con la cabeza y le apartó la silla. El restaurante pareció detenerse cuando la humilde camarera se sentó a la mesa del rey. «Por los recuerdos», dijo Lorenzo, levantando su copa. Sus ojos estaban fijos en Sofía. «Por la sangre de la tierra», corrigió Isabella, haciendo chocar su copa contra la de Sofía con sorprendente fuerza. Bebieron. El vino era exquisito, complejo, aterciopelado, con notas de cerezas y algo más oscuro, casi salado. Pero mientras Sofía los veía beber, un escalofrío le recorrió la espalda. No bebían como personas que disfrutan del vino. Bebían como personas hambrientas que consumen sopa. Isabella vació la mitad de su copa de un solo trago, y un profundo suspiro de alivio escapó de sus labios. Lorenzo tomó un sorbo, pero no parecía saborearlo. Parecía estar tolerándolo por el bien de su madre. Dejó la copa sobre la mesa, sin apartar la mirada de Sofía. «Dime, pequeña lingüista», dijo Lorenzo, inclinándose hacia adelante y bajando la voz para que solo ellos 3 pudieran oírlo. «¿Dónde aprendió una chica de Queens un dialecto que no se habla ampliamente desde el Renacimiento?» «Mi abuela», respondió Sofía, hipnotizada por sus ojos negros como el azabache. «Ella me crió. Se negaba a hablar inglés en casa. Decía que el inglés era un idioma para el comercio, pero que nuestro dialecto era un idioma para el alma». Isabella soltó una carcajada que hizo saltar a las mesas cercanas. Era una mujer sabia. «¿Cómo se llamaba?» Elena Rossi a Isabella dejó de reír. Se quedó paralizada,
con la copa a medio camino de la boca. Se giró lentamente para mirar a su hijo. Entre ellos se produjo una comunicación silenciosa y frenética. «Rosie», susurró Isabela desde Mata. «¿Alguna vez habló de las cuevas, los lugares oscuros bajo la ciudad?» «A veces», dijo Sofía, confundida por la tensión que irradiaban. «Me contaba historias de miedo sobre ellas para evitar que me alejara cuando las visitábamos. Historias sobre los Upiri». La palabra quedó suspendida en el aire. Upiri, un antiguo término del sur de Italia, casi olvidado, para referirse a los revenants. Vampiros. Lorenzo se quedó completamente inmóvil. No era la quietud de un humano conteniendo la respiración. Era la quietud de una estatua. No respiraba en absoluto. Sofía lo miró de verdad, y las piezas encajaron en su mente con aterradora claridad. El toque helado en el sótano, la fuerza imposible con el corcho, la forma en que apareció de entre las sombras, la forma en que el personal del restaurante les tenía pánico, no solo como gente rica, sino como depredadores. La charla de Isabela sobre la sangre verdadera y el sentido de lo antiguo. El hecho de que esta familia hubiera sido poderosa en Nueva York desde la Edad Dorada, pero Lorenzo apenas parecía tener 30 años. Se le cortó la respiración. Empezó a empujar la silla hacia atrás, dominada por un impulso instintivo de huir. La mano de Lorenzo se extendió sobre la mesa y le agarró el antebrazo. No le dolía, pero era un peso inamovible. Su piel estaba tan fría que le quemaba. «No huyas, Sofía», dijo con voz baja y persuasiva, vibrando con un poder que le hizo marearse. «Tú», susurró ella, con los ojos muy abiertos por el terror. «¿Qué eres?» Dona Isabela se inclinó hacia Sofía, con su rostro anciano a pocos centímetros de distancia. La película lechosa que cubría sus ojos pareció despejarse, revelando la agudeza de un depredador. «Somos la historia que olvidaste, pequeña Rosie», siseó Isabela, con una sonrisa aterradora extendiéndose por su rostro. «Y parece que acabas de entrar en la boca del lobo». El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Darse cuenta de que estaba sentada a una mesa con dos depredadores alfa debería haberla hecho salir corriendo hacia la puerta. Pero la mano de Lorenzo sobre su brazo no la retenía con fuerza. La mantenía anclada. Era una cuerda que le impedía salir volando. «No te haremos daño, Sofía», dijo Lorenzo con una voz grave que parecía vibrar en su pecho. «Si quisiéramos hacerte daño, no habrías bajado las escaleras hasta el sótano. Tú estás arriba», susurró, sintiendo el peso de la palabra dialectal en su lengua. Isabela soltó una risa suave y seca. Se inclinó sobre la mesa y cubrió la mano libre de Sofía con su mano marchita. Su piel era seca y fría como el pergamino, pero su agarre era sorprendentemente suave. «Somos valente», dijo Isabela, como si eso lo explicara todo. «Y tú, niña, eres una Rosie. ¿Sabes lo que hizo tu abuela durante la guerra en 1940? Sofía negó con la cabeza, muda. «Los alemanes ocupaban Mata», relató Isabela, con la mirada perdida en un tiempo de fuego y cenizas. «Encontraron nuestras criptas. Iban a exponernos al sol, a quemarnos mientras dormíamos el sueño diurno. Fue Elena Rossi, una simple chica de 16 años, quien nos escondió. Arrastró nuestros pesados cuerpos hasta la bodega de aceitunas de su familia. Montó guardia con una escopeta mientras los nazis registraban su casa. Arriesgó su vida mortal para salvar nuestras vidas eternas». Sofía miró fijamente a la anciana, su nona, la dulce mujer que horneaba para cacha y tejía bufandas. Había protegido a los vampiros dormidos de los nazis. «Le debíamos una deuda de vida», dijo Lorenzo, acariciando con el pulgar el interior de la muñeca de Sofía, lo que le provocó un escalofrío que le recorrió el brazo. «Una deuda que nunca podríamos pagar porque ella desapareció. Vino a Estados Unidos y se escondió. Llevamos 80 años buscando el linaje Rossi». Se inclinó hacia ella. Su olor a lluvia, colonia cara y peligro, era embriagador. «Y ahora», murmuró Lorenzo, «encuentro a su nieta sirviéndome vino malo en un lugar donde la tratan como a una esclava. El destino tiene sentido del humor, Sofía». «No quiero tu deuda», dijo Sofía, con la voz temblorosa,
pero ganando fuerza. Retiró el brazo y Lorenzo la soltó inmediatamente. Solo quiero pagar las facturas médicas de mi madre. Solo quiero sobrevivir. La expresión de Lorenzo se ensombreció. Las facturas ya no existen. Considéralas pagadas a partir de este momento. Pero no es solo una deuda, Sofía. Miró a su madre. Isabela sonreía, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para un humano. ¿Le gustas? Isabela se rió. No había mirado a una mujer así desde 1920. Tienes el fuego, chica. Me defendiste cuando esa ramera rubia me trató como a una vieja molesta. Tienes la columna vertebral rosada. Antes de que Sofía pudiera procesar este absurdo, un rey vampiro multimillonario aparentemente enamorado de ella, el ambiente se rompió. Las puertas dobles del restaurante se abrieron de golpe. Brad entró marchando. Pero no estaba solo. Había traído a 2 policías uniformados y al dueño del restaurante, el señor Sterling, un hombre de aspecto frenético al que solo le importaban los márgenes de beneficio. «Ahí está», gritó Brad, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. Todo el restaurante se quedó en silencio. Los demás comensales dejaron los tenedores. «Esa es la ladrona. Ahora mismo se está bebiendo el inventario robado». La pieza de la mesa se hizo añicos, no por el ruido, sino por una intrusión repentina y violenta de la realidad. Las puertas dobles del oro se abrieron con fuerza agresiva. El comedor, que normalmente era un santuario de susurros y tintineo de cristales, quedó en un silencio sepulcral. Incluso la música jazz ambiental pareció vacilar. Brad entró primero. Tenía el rostro enrojecido y los ojos brillantes, con una especie de triunfo maníaco. No estaba solo. A ambos lados le flanqueaban 2 agentes de policía de Nueva York uniformados, con las manos apoyadas cautelosamente en sus cinturones, y el señor Sterling, el propietario del restaurante. El señor Sterling era un hombre que sudaba incluso cuando no estaba estresado, y en ese momento parecía estar derritiéndose. Se secaba la cabeza calva con un pañuelo, con la mirada recorriendo la sala hasta que se posó en la mesa 1. «¡Ahí!», gritó Brad, con la voz ligeramente quebrada. Señaló con un dedo tembloroso directamente a Sofía. «Es ella. Esa es la ladrona». Sofía sintió que la sangre se le escapaba del rostro, dejándola fría y mareada. La humillación era física, un puñetazo en el estómago. Todas las cabezas del restaurante se giraron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Los acaudalados clientes del Upper East Side, siempre ávidos de escándalos, se inclinaron como tiburones, oliendo la sangre en el agua. «Agentes», balbuceó el señor Sterling, dando un paso adelante. «Por favor, esa mujer está consumiendo propiedad robada. Esa botella es un Bo de 1982. Es la joya de mi bodega. Su precio de venta al público es de $100,000. Chloe, que había estado acechando cerca de la estación de servicio, dio un paso al frente, ansiosa por rematar la faena. Cruzó los brazos, con una sonrisa engreída y venenosa en los labios. «La vi colarse allí, señor Sterling. Le dije que se detuviera. Le dije que iba en contra de las normas, pero se rió de mí. Dijo que se merecía una copa». «¡Mentirosa!», exclamó Sofía poniéndose en pie. Le temblaban las piernas. «Eso es mentira, Chloe. ¿Cómo puedes guardártelo para la comisaría, cariño?». Brad sonrió con desdén. Se acercó a la mesa, ignorando por completo a Lorenzo e Isabela. Para él, solo eran clientes, testigos de su abuso de poder. «Creías que podías avergonzarme. Pensaste que podías comportarte como una princesa porque sabes unas pocas palabras en italiano. Eres basura, Miller, y ahora vas a ser basura con antecedentes penales». Uno de los agentes se adelantó y sacó unas esposas de su cinturón. «Señora, aléjese de la mesa, ponga las manos detrás de la espalda». «No, por favor», suplicó Sofía, mirando al agente y a Sterling. «Yo no lo robé. El caballero, el señor Valente, me lo pidió». «¿El señor Valente?». Sterling parpadeó, mirando al hombre de cabello oscuro sentado en las sombras de la cabina. Entrecerró los ojos. No reconoció a Lorenzo de inmediato. Lorenzo era un recluso que rara vez permitía que su foto apareciera en los periódicos.
Este hombre no te va a salvar, se rió Brad, ebrio de su propia mezquindad. Probablemente sea él a quien ella está tratando de impresionar con el vino robado. No se preocupe, señor. Resolveremos este problema para que pueda disfrutar de su velada. Le invitaremos a la comida por las molestias. Brad extendió la mano. Su mano, sudorosa y ansiosa, agarró a Sofía por el brazo. Sus dedos se clavaron en su carne, con la intención de alejarla físicamente de la mesa para maximizar la escena. Vamos, vámonos. Crack. El sonido fue repugnantemente fuerte. Sonó como una rama seca de roble rompiéndose en una tormenta invernal o un disparo de pistola en una biblioteca. Brad no gritó inmediatamente. Su cerebro no podía procesar la velocidad de lo que acababa de suceder. En un momento su mano estaba sobre Sofía, y al siguiente, Lorenzo Valente estaba de pie. Lorenzo no solo se había levantado, se había movido con una velocidad que difuminaba el aire. Había interceptado la muñeca de Brad, retorciéndola con una violencia geométrica precisa y sin esfuerzo. ¡Ah! Brad cayó de rodillas y su grito rasgó el restaurante. Se acunó el brazo contra el pecho, con la muñeca doblada en un ángulo que desafiaba la anatomía. Toda la sala contuvo el aliento. Policía, retrocedan. Los agentes sacaron sus pistolas eléctricas, gritando, con la adrenalina por las nubes. Señor, aléjese de la víctima. Manos arriba. Lorenzo no levantó las manos, ni siquiera miró a la policía. Miró a Brad con una expresión de leve curiosidad científica, como si estuviera examinando una cucaracha que acababa de pisar. Te lo advertí, dijo Lorenzo. Su voz no era alta, pero tenía una resonancia que hizo vibrar los cubiertos de las mesas. Te lo dije en el sótano, te dije. Si vuelves a tocar lo que es mío, perderás el uso de esa mano. Se ajustó los puños, con movimientos lánguidos y elegantes. Eres lento aprendiendo. Señor, gritó de nuevo el agente, apuntando con la pistola eléctrica al pecho de Lorenzo. Tírese al suelo ahora mismo. Lorenzo giró lentamente la cabeza para mirar a los agentes. Sus ojos, normalmente de un negro oscuro e infinito, captaron la luz de la lámpara de araña. Durante un segundo, solo una fracción de segundo, brillaron con un profundo color carmesí depredador. La temperatura de la habitación bajó 20 de Celsius. Las luces parpadearon y una ola primitiva de terror, pesada y sofocante, invadió a todos los presentes. Era el imperativo biológico de la presa, que reconocía a un depredador muy por encima de ellos en la cadena alimenticia. Los agentes se quedaron paralizados. Les temblaban los dedos sobre los gatillos. No podían disparar. Su instinto les gritaba que, si apretaban el gatillo, no sobrevivirían a los siguientes 3 segundos. «Hablas de robo», dijo Lorenzo, con voz sedosa y peligrosa. Señaló a Sofía, que estaba paralizada, con las manos cubriéndose la boca. «¿Acusas a esta mujer de robar?» Ella cogió la botella. Sterling chilló, terrorizado, pero tratando de proteger su activo. Su inventario. No se había pedido a través del sistema Pozos. ¿Eso es todo?, preguntó Lorenzo. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta a medida. Sacó una tarjeta. No era de plástico, era una placa de titanio negro mate, sin marca, pesada. La lanzó sobre la mesa. Aterrizó con un ruido sordo que sonó como un martillo golpeando un bloque. «Señor Sterling», dijo Lorenzo, «¿sabe quién soy?» Sterling miró la tarjeta y luego a la cara de Lorenzo. La comprensión lo golpeó como un tren de mercancías. La estructura de la mandíbula, los ojos, el anillo con el signo. «Valente», susurró Sterling, con el rostro pálido como la ceniza. «Lorenzo Valente». «Correcto», dijo Lorenzo. «Ahora dígame, ¿cuánto vale este establecimiento?» Y no me aburra con la valoración del vino. Me refiero a todo: el alquiler, la marca, el mobiliario, los contratos del personal, el edificio en sí. «No lo entiendo», balbuceó Sterling. «No estamos en venta, señor Valente. Somos un lugar emblemático». «Todo está en venta», interrumpió Lorenzo. «Son suficientes $10 millones.
La sala quedó en silencio. Se podía oír la lluvia golpeando el cristal de fuera. ¿A 10 millones? Sterling se atragantó. El restaurante valía 4, quizás 5 en un día perfecto. Señor, no puede hablar en serio. Nunca hago nada que no sea en serio, dijo Lorenzo. Sacó un elegante teléfono negro. Voy a transferir 15 millones de dólares a su sociedad de cartera ahora mismo. 5 más por las molestias de tener que escuchar su voz. Tocó la pantalla 3 veces. Hecho. El bolsillo de Sterling vibró. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Miró fijamente la pantalla, con los ojos tan desorbitados que parecían a punto de salirse de sus órbitas. La notificación estaba allí. Los ceros estaban allí. El dinero está ahí, susurró Sterling, mirando a Lorenzo con una mezcla de asombro y terror. Bien, dijo Lorenzo con calma, ahora sal de mi restaurante. ¿Qué? Lo has vendido, dijo Lorenzo. Ya no es tuyo. Vete, llévate a tus agentes contigo. No tienen jurisdicción en propiedad privada a menos que se cometa un delito. Y beber tu propio vino no es un delito. Los agentes se miraron entre sí y luego a Sterling. Sterling asintió frenéticamente. Él lo compró. Es suyo. Tenemos que irnos. Lorenzo les dio la espalda. Miró a Sofía. La aterrorizada camarera seguía temblando, mirando al hombre que acababa de gastarse una fortuna como si estuviera comprando un periódico. El rostro de Lorenzo se suavizó. El monstruo retrocedió y volvió el caballero. Le tomó la mano, la que Brad había intentado agarrar, y la inspeccionó suavemente en busca de moretones. La deuda está pagada, Sofía, murmuró. Pero había que corregir el insulto. La giró para que mirara hacia la sala. Brad seguía en el suelo, gimiendo y agarrándose la muñeca rota. Chloe estaba acurrucada contra la pared, como si quisiera fundirse con el papel pintado. Sin embargo, Lorenzo anunció, con voz que llegaba hasta el personal, reunido junto a las puertas de la cocina. Soy un inversor silencioso. No tengo ningún interés en gestionar las operaciones diarias de un restaurante. Miró a Sofía. Sofía Miller es ahora la propietaria y única titular de este establecimiento, declaró Lorenzo. Sofía se quedó boquiabierta. Lorenzo, no puedo. Puedes, dijo él con firmeza. Y como propietaria, tienes la primera orden del día. ¿Qué quieres hacer con la basura? Señaló a Brad y Chloe. Sofía miró a Brad. Este hombre la había atormentado durante 2 años. Le había robado las propinas. La había obligado a suplicar por turnos para poder pagar la diálisis de su madre. La había llamado poverino y basura. Acababa de intentar enviarla a Rikers Island porque ella no se acostaba con él. Miró a Chloe, la chica que saboteaba sus mesas. Le robaba los bolígrafos y se reía cuando los clientes la hacían llorar. Sofía respiró hondo. Enderezó la espalda. Sintió el peso del linaje de su abuela, la sangre Rossi corriendo por sus venas. No gritó, no lloró. Canalizó la calma gélida y regia de Dona Isabela. Brad, dijo Sofía en voz baja. Brad levantó la vista, con el sudor y las lágrimas corriéndole por la cara. Sofía, por favor, mi muñeca. Necesito una ambulancia. Ayúdame. Estás despedido, dijo ella. Su voz era firme y clara como una campana. Y tienes prohibido volver. Si vuelves a poner un pie en este edificio o en cualquier otra propiedad de la corporación Valente, serás expulsado por la fuerza. Se volvió hacia Chloe. Tú también, Chloe. Recoge tu taquilla. Deja tu uniforme. Vete. Pero yo no he hecho nada. Chloe se lamentó, haciéndose la víctima hasta el final. Brad me obligó a mentir. Necesito este trabajo. Necesitabas más amabilidad, dijo Sofía, pero no tenías ninguna. Fuera. Y agentes, Sofía se dirigió a los policías que esperaban incómodos junto a la puerta. Sí, señora. El agente mayor preguntó con bastante más respeto del que había mostrado 2 minutos antes. Por favor, acompañen a estos intrusos fuera del local. Están molestando a mis clientes. Mientras la policía sacaba a una Chloe sollozante y a un Brad quejumbroso a la lluviosa noche, el comedor estalló, no en susurros, sino en aplausos. Los chefs aplaudían desde la ventana de la cocina. Los ayudantes de camarero vitoreaban.
Incluso los clientes adinerados, al darse cuenta de que el espectáculo había terminado y se había hecho justicia, ofrecieron una cortés ronda de aplausos. Sofía se quedó en medio de todo, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a Lorenzo. Él le dedicó una sonrisa sincera, algo poco habitual en él, que no parecía depredadora, sino orgullosa. «Bien hecho, mía Regina», le susurró. Dona Isabela aplaudió con sus manos arrugadas, riendo con deleite. «Maravilloso, simplemente maravilloso. La basura ya se ha ido. Sofía, dile al chef que me traiga el tiramisú y dile que si sabe a plástico, lo despediré». El viaje de regreso desde el Oro fue diferente a cualquier otro viaje en coche que Sofía hubiera experimentado jamás. El interior del Rolls-Royce Phantom estaba en silencio, herméticamente aislado de las caóticas y lluviosas calles de Manhattan. Sofía se miró las manos. Hacía una hora, estaban agrietadas por el agua con lejía y temblaban por el estrés de las facturas impagadas. Ahora descansaban sobre cuero suave, y el hombre sentado a su lado, un hombre que técnicamente era un monstruo salido del folclore, acababa de gastar $10 millones para defender su honor. «Estás temblando», dijo Lorenzo. No se acercó, respetando su espacio, pero su voz la envolvió como una manta. «Has comprado un restaurante», susurró Sofía, volviéndose para mirarlo. Las luces de la calle que pasaban cruzaban sus rasgos pálidos y afilados. «Lo compraste para despedir a un gerente. Yo lo compré para eliminar una plaga», corrigió Lorenzo con delicadeza. «Y para darle a una reina su primer castillo». «No soy una reina, Lorenzo. Soy una camarera con una deuda de $30,000 y una madre que necesita un riñón». Lorenzo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un teléfono. Tocó la pantalla una vez. «Tu madre ya ha sido trasladada al Instituto Privado Valente en Suiza. Los médicos de allí no esperan las listas de donantes. Cultivamos lo que se necesita. Se recuperará por completo en una semana». Sofía dejó de respirar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas. «¿Tú? No puedes». «Puedo», dijo él, con los ojos oscuros ardiendo con intensidad. «Por ti, Sofía. Quemaría esta ciudad hasta reducirla a cenizas solo para calentar tus manos. No me insultes pensando que mi poder tiene límites cuando se trata de aquellos a quienes reclamo». «¿Reclamar?». La palabra flotó en el aire, pesada y antigua. «¿Y yo soy reclamada?», preguntó ella, con voz apenas audible. Lorenzo se quitó lentamente el guante de cuero, extendió la mano y tomó la de ella. Su piel estaba fría como el hielo, pero cuando entrelazó sus dedos con los de ella, una extraña calidez floreció en su pecho. «Hablaste la lengua antigua a mi madre», dijo él. «Defendiste a los débiles contra los arrogantes. Llevas la sangre de Elena Rossi, la mujer que salvó mi linaje. Fuiste reclamada incluso antes de nacer, Sofía. El universo solo estaba esperando a que nos conociéramos». 3 meses después, la gala del solsticio de invierno. La transición de camarera invisible a pareja del multimillonario más solitario de Nueva York no fue fácil. Fue una prueba de fuego. Los tabloides fueron despiadados. La llamaron la cazafortunas de Queens. Desenterraron fotos de ella con su uniforme. Analizaron su cabello, su postura, su pobreza. Pero Sofía no se escondió. Había pasado años siendo invisible. Estaba harta de las sombras. Esa noche era la prueba. La gala del solsticio de invierno de Valente. Era el evento más exclusivo de la década, celebrado en la finca Valente, en el Valle del Hudson. Todos los directores ejecutivos, políticos y miembros de la alta sociedad estarían allí, y todos acudían por una razón: ver a la camarera que había atrapado al rey vampiro. Sofía se paró frente al espejo de cuerpo entero en la suite principal. Llevaba un vestido de terciopelo carmesí oscuro, del color del vino derramado y la sangre fresca. Era sin tirantes, dejando al descubierto la delicada línea de su cuello, un movimiento atrevido para la pareja de un vampiro. «Magnífico», dijo una voz ronca desde el sillón. Dona Isabela estaba sentada allí, con un aspecto más saludable que en años. Su piel estaba menos grisácea y sus ojos eran más penetrantes,
Bebía un líquido rojo oscuro de una copa de cristal. Intentarán devorarte viva esta noche, Piccolola, advirtió Isabela. Las mujeres de este círculo son más sanguinarias de lo que mi hijo podría ser jamás. Utilizan las palabras como dagas. Sofía se giró, ajustándose la gargantilla de diamantes que Lorenzo le había regalado. Trabajé turnos dobles en un restaurante de lujo durante 5 años, dona Isabela. Sé cómo intimidan los ricos. Creen que, por firmar los cheques, son los dueños del aire de la sala. No les tengo miedo. Isabela soltó una risa seca y polvorienta. Bien, recuerda que eres una rosada. Tú no te inclinas. Tú les haces arrodillarse. El salón de baile era un mar de corbatas negras y diamantes. Cuando Lorenzo y Sofía aparecieron en lo alto de la gran escalera, la música se detuvo literalmente. Un silencio se apoderó de la multitud. Lorenzo parecía un dios oscuro con su esmoquín, su palacio contrastando con la tela negra. Pero todas las miradas estaban puestas en Sofía. Bajaron las escaleras. Sofía podía oír los susurros. Es ella, la sirvienta. Mira ese vestido. Se esfuerza demasiado. Le doy un mes antes de que él la deje seca. Lorenzo le apretó la cintura con la mano. Él también los oyó, apretó la mandíbula y sus ojos brillaron con un peligroso tono rojo. Tranquilo, le susurró Sofía, apretándole la mano. Déjame encargarme de esto. Llegaron al suelo. Inmediatamente se acercó una mujer. Era Clarissa van der Hoven, una socialité conocida por sus galas benéficas y su maliciosa columna de chismes. Llevaba 10 años intentando casarse con Lorenzo. Lorenzo, querido, dijo Clarissa, ignorando por completo a Sofía para besar el aire cerca de la mejilla de Lorenzo. Estábamos muy preocupados por ti. Hemos oído que has recogido a una vagabunda. Finalmente se volvió hacia Sofía, recorriendo con la mirada el vestido rojo con disgusto. «Y tú debes de ser Sofía», dijo Clarissa, con voz empapada de falsa dulzura. «Mi criada ha leído sobre ti. Dime, querida, ¿es cierto que solías limpiar mesas? Debe de ser abrumador para ti estar aquí. Si necesitas saber qué tenedor usar para la ensalada, solo tienes que preguntar a uno de los sirvientes. Al fin y al cabo, son tu gente». El círculo de socialités que las rodeaba se rió entre dientes. Era la ejecución pública que habían estado esperando. Lorenzo dio un paso adelante, con expresión asesina, pero Sofía se interpuso entre él y Sofía. Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de una camarera a la que acababan de dejar sin propina, pero que aún así tenía que ser educada. «Clarissa van Hoven», dijo Sofía con suavidad, proyectando claramente su voz. «Es un placer conocerte por fin. De hecho, sé bastante sobre ti». Clarissa se burló. «Por los tabloides, supongo». «No», dijo Sofía, acercándose. «Del oro. Verás, servir mesas te hace invisible. La gente dice cosas delante del personal que nunca diría en público. Por ejemplo, recuerdo la noche que viniste con el senador Davis. Mesa 12. Estabais discutiendo sobre cómo ocultar los fondos de tu organización benéfica para que Hacienda no descubriera que los estabas utilizando para pagar tu casa de verano en los Hamptons». Clarissa palideció tan rápido que parecía la vampiresa de la sala. El círculo de espectadores se quedó sin aliento. «También recuerdo», continuó Sofía, con voz agradable y conversacional, «que dejaste un 5% de propina y devolviste la langosta porque te miraba de forma extraña. Una mujer que engaña a una organización benéfica y engaña al camarero. Bueno, eso no es alta sociedad, Clarissa. Eso es solo silencio barato. Un silencio absolutamente aplastante». Lorenzo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era un sonido rico y retumbante que resonaba en el techo abovedado. «Te ha pillado, Clarissa», dijo Lorenzo, rodeando a Sofía con el brazo de forma posesiva. «Mi compañera tiene buena memoria para los detalles. Te sugiero que la trates con el respeto que se merece, no sea que recuerde más cosas». Clarissa dio media vuelta y huyó, y su séquito se dispersó como cucarachas cuando se encienden las luces. Sofía miró a Lorenzo. «Demasiado perfecto», gruñó él, mirándola con absoluta adoración. «No solo has sobrevivido a la piscina de tiburones mía, te has convertido en el tiburón». Más tarde esa noche,
Después de que los invitados se hubieran marchado y se hubieran cerrado las pesadas puertas de roble, Sofía se quedó en el balcón con vistas al río Hudson. Había empezado a nevar, cubriendo el mundo de blanco. Lorenzo se unió a ella y le ofreció una copa de Barolo del 82, el vino que lo había iniciado todo. «Esta noche has demostrado algo», dijo Lorenzo en voz baja. «¿Que puedo ser cruel?», preguntó Sofía, bebiendo un sorbo de vino. «Que tu lugar está a mi lado, no detrás de mí, a mi lado». La giró para que lo mirara. «Pero hay algo que debes saber, la razón por la que mi madre te quiere, la razón por la que no puedo alejarme de ti». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿Es por la deuda? ¿Por mi abuela?». «No», dijo Lorenzo. Le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. No latía, era un vacío silencioso e inmóvil. «Durante siglos», explicó, «los supiri vagamos en una niebla gris. No sentimos nada, no saboreamos nada, somos inmortales, pero no estamos vivos. El único momento en que sentimos algo es cuando encontramos a nuestro cantante». «Tu cantante», tradujo Sofía del italiano. «Aquel cuya sangre canta a la nuestra», susurró Lorenzo, apoyando la frente contra la de ella. «Cuando hablaste en ese dialecto en el restaurante, no fueron solo las palabras, fue la frecuencia de tu alma. Tú me despertaste, Sofía. Por primera vez en 100 años, el vino sabe a uvas. La nieve está fría. La ira que sentía hacia ese gerente. Era una emoción real. Tú me haces sentir vivo». Sofía se dio cuenta entonces de que esto no era un cuento de hadas sobre un príncipe que salva a una porpa. Se trataba de una porpa que salva a un rey de una eternidad de entumecimiento. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó en voz baja. «Ahora», dijo Lorenzo, llevando su mano a sus labios, sus colmillos rozando suavemente sus nudillos. «Gobernamos. Tenemos la eternidad, Sofía. Y pretendo pasar cada segundo compensándote por los años que has sufrido». Sofía miró hacia el horizonte nevado. Pensó en Brad, ahora en la lista negra de todos los restaurantes de la ciudad. Pensó en su madre durmiendo plácidamente en una clínica suiza. Pensó en la mirada aterrada de Clarissa. Sonrió. «De acuerdo», dijo, atrayendo al rey vampiro hacia ella para darle un beso. «Gobernemos». Y así fue como Sophia Miller pasó de limpiar mesas a gobernar los bajos fondos de Nueva York. Hablando de un cambio radical, me encantó cómo utilizó el secreto que escuchó por casualidad cuando era camarera para acabar con los matones de la alta sociedad. Esto demuestra que el conocimiento es poder y que nunca se debe subestimar a las personas calladas. El equilibrio de poder cambió por completo y creo que Lorenzo la necesita tanto como ella a él. Una verdadera pareja poderosa. Si te ha gustado esta larga historia de traición, venganza y romance sobrenatural, por favor, destruye ese botón de «Me gusta». Ayuda al algoritmo a encontrar más oyentes como tú. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima saga. Quiero saber, ¿crees que Sofía debería convertirse en vampiro o seguir siendo humana? Cuéntame tu teoría en los comentarios. Gracias por vernos.